la presentación anterior, ya está actualizada con algunos avances, ¿verdad? Muchos. Y con muchos. Y bueno, vamos a pedir a todos que cuando hay participa, cuando alguien quiera preguntar, le puede dar en el chat, mandarnos un recado e inmediatamente se pueden hacer la pregunta. Y por favor mantener los videos y los micrófonos cerrados para que no se interfiera y haya mejor señal. Buenas noches, León, también. Entonces, les pido, por favor, que cierren su video y su sonido. Sí, aquí lo tenemos. Roberto, también tu video, por favor. Si eres tan amable. Y adelante, Jorge, muy amable. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros hermanos de la CDX de México. Un gusto estar con ustedes por estos medios. Es la primera vez que me toca compartir esta conferencia desde usando las redes sociales. Esto es mucho gusto de poderlo hacer. Pues miren, me invitaban a poder compartir lo que hemos ido construyendo del programa Por la Paz, que inició desde enero del año pasado y que ahora ya tenemos más definido los lineamientos generales y los componentes que se echarán a andar en este proyecto. Entonces, con mucho gusto se los quiero compartir. Y nos acompañan aquí los de León, los de San Luis Potosí, nuestros amigos de Guadalajara también, muchos saludos. Vi que estaban de Mérida y los de Monterrey, aquí de México. Creo que son los grupos y mucho gusto y un saludo para todos ustedes. Entonces, miren, les comparto una presentación. Voy a ver si recuerdo bien cómo hay que ponerla. Creo que sí, aquí está. A ver. Ahí está. Creo que sí. León, León, por favor, cierren su video. Gracias. Que si León puede cerrar su video. Ahí está. Miren, el programa después empezó como la primera noción fue un programa encaminado a la seguridad comunitaria. Después el nombre era más bien la construcción de la paz. De ahí se definió como derechos humanos y construcción de paz. Pero después del diagnóstico que hicimos, el programa lleva el nombre de reconstrucción del tejido social. Y ya después les iré compartiendo por qué el nombre de reconstrucción del tejido social. Lo que yo les comparto son los resultados que tuvimos de los diagnósticos que hicimos en los barrios y de ahí las estrategias que estamos implementando para hacer este programa de reconstrucción del tejido social, algunas metodologías para la intervención local y cómo pensamos que se puede operativizar la propuesta. Yo creo que es conveniente ubicar el contexto en el que surge el programa y por eso, como antecedentes, en el año 2010, cuando estaba de provincial el padre Carlos Morfín, se hizo una planeación apostólica como provincia mexicana y ahí salió al analizar la situación de la realidad del país, salió la preocupación por el fenómeno de la globalización, la pobreza y la violencia. Y es así que en el año 2012 se va a constituir la Comisión por la Paz y en ese entonces me toca ser parte de esta Comisión por la Paz. Participaría yo en unas 2 reuniones porque pronto en ese año termina mi servicio en las vocaciones jesuitas y me voy a estudiar
a Chile, una maestría en ética social, pero yo aprovecho para ir a Estados Unidos. Yo creo que para entender lo que está sucediendo en México, ayuda mucho ver cómo está Estados Unidos en cuanto a la situación del narcotráfico. Entonces, allá conozco un proyecto de los jesuitas, que tienen un proyecto donde trabajan con pandilleros, y me toca hacer algunas entrevistas que me permiten conocer cómo está operando y cómo está funcionando el narcotráfico desde Estados Unidos y por qué tiene tanto poder allá. Entonces, yo ubico ahí varios elementos. Dentro de ellos ubico lo importante que es el territorio, que uno de los elementos que le da fuerza al narcotráfico para tener un control territorial, pero también un control económico y político, es la capacidad que tiene de controlar los territorios. Entonces, con esa noción, de ahí me voy a la tercera aprobación a Cuba, y en Cuba fue también, al mismo tiempo que hacía la tercera aprobación, pues fue preguntarme por qué Cuba tenía índices tan bajos, o tiene índices tan bajos de violencia y delincuencia. En América Latina, los países que tienen los índices más bajos son Chile y Cuba. No quiere decir que no exista, sino que son bajos en relación a otros países. Y igual fue tratar de investigar qué estaba pasando en Cuba, dónde estaban los elementos que le permitían tener una seguridad más allá de lo que se conoce como parte del control que puede tener el gobierno cubano. Entonces, lo que sucede es, bueno, veo que la estrategia que han usado es una estrategia de organización territorial, y cómo los programas de salud, de educación, de seguridad se cruza con la estructura territorial. Nuevamente aparece el territorio como algo importante, y la organización comunitaria donde se crucen los programas de gobierno. Eso es otro elemento que me llevo. De ahí llego yo a Chile a estudiar la maestría en ética social, que consistió en hacer una investigación sobre buenas prácticas de seguridad ciudadana, que yo le llamé comunitaria, en América Latina, que a mí me da los elementos para entender que del territorio se desprendían tres elementos que tienen que ver con los vínculos que se dan a nivel de la familia, los vínculos entre vecinos, los vínculos entre generaciones, pero también los referentes de identidad y la capacidad de tomar acuerdos. Estos tres elementos veo que son claves para la construcción de la buena convivencia, de la seguridad o de la paz. Con esos elementos es como llego a México en diciembre del 2014, ya destinados por el provincial para que un compañero que se llama Gabriel Mendoza y yo podamos elaborar el programa por la paz en la provincia. Como primer paso, proponemos difundir los resultados de la investigación y plantear una ruta para armar el programa. Y es así como me toca ir a la CBX de Guadalajara para platicar de los resultados de la investigación y la ruta para armar el programa. También me toca compartir estos resultados en Aguascalientes, los comparto en Monterrey y sí, de los lugares donde tenemos la CBX. Y de enero a agosto del 2015 empieza una etapa que le llamamos etapa de diagnósticos, que consistió en decir, bueno, vamos viendo en las obras de la Compañía de Jesús, donde se está dando con mayor fuerza la violencia y la delincuencia, qué cambios se dieron a nivel de los vínculos, de la identidad y de la capacidad de tomar acuerdos entre el año 90 y el 2015. Entonces nos dimos la tarea de hacer esta investigación de qué pasó en la Tarahumara entre el 90 y el 2015,
que se llegó a estos niveles de violencia. ¿Qué pasó en Torreón? ¿Qué pasó en Monterrey? Hicimos un diagnóstico en una de las colonias de Monterrey. ¿Qué pasó en Parras, en Chihuahua? Incluimos también en Guadalajara, en Zapopan, en Michoacán, hicimos el diagnóstico en Tancítaro, en Chalco, en Tabasco, en la misión de Bachajón en Chiapas y en Oaxaca. Fueron 14 diagnósticos barriales o regionales que hicimos y que ahora, terminada esa etapa y donde se definió ya una ruta a seguir para la construcción del programa, estamos en una segunda etapa, que es el diseño de metodologías para la implementación. Y yo les comparto esta última etapa de los diagnósticos, las reflexiones que hicimos y cómo definimos el programa y por dónde estamos empezando la segunda etapa, que sería de septiembre a agosto del 2016. Bueno, como marco conceptual hemos usado la metáfora del tejido social, que hace referencia a los vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión social y la reproducción de la vida social. No solo son los vínculos entre familia, entre los vecinos, sino también los vínculos institucionales que logran crear una cohesión que facilite la convivencia entre los diferentes actores y también la reproducción de la vida social. Y como componentes, lo que ya mencionaba, son los vínculos, que son las relaciones de confianza y de cuidado, la identidad, que es la construcción de referentes de sentido y de pertenencia, y los acuerdos, que es la participación en las decisiones colectivas. Y por eso este dibujo del tejido social, porque vemos que nuestra capacidad de convivir tiene que ver con relaciones, los vínculos, con referentes, son un sistema de valores, pero son los acuerdos los que van amarrando estos hilos para darle fuerza y poder tener un tejido social. ¿Cuáles son los resultados de los diagnósticos de los barrios que obtuvimos? Bueno, fueron 14 diagnósticos, tratamos de que fueran del norte, del centro, del occidente, del sureste, y también de que fueran del mundo urbano, semiurbano, campesino e indígena. Y esto nos permitió hacer análisis contextuales. Es distinto cómo analizas tú en el ámbito indígena al ámbito de la ciudad. Entonces, escogimos barrios de estos 4 contextos para poderlos analizar y después cruzar la información y encontrar semejanzas y diferencias. En total, estos 14 diagnósticos incluyeron los diagnósticos de 27 barrios, se hicieron 31 entrevistas individuales y 48 entrevistas grupales. Y ahí está la descripción de las entrevistas grupales. Me decían si había preguntas, las podían hacer con el chat. Ok. Entonces, miren, se analizaron las realidades violentas desde la transformación del tejido social con estos 3 componentes: identidad, vínculos y acuerdos, usando los elementos que elaboré para la tesis de la maestría en ética social. Y ahí nos pudimos dar cuenta que estos vínculos, estas identidades y estos acuerdos son determinados por unas estructuras y por unas instituciones. O sea, que la actitud de violencia surge de un modo de relaciones favorecido por un tipo de instituciones y un tipo de estructuras. Es lo que empezamos a detectar. O sea, que no es que en el hombre hay una actitud violenta que le lleva a generar el robo o el delito, sino que hay una estructura que favorece la actitud violenta. Y es lo que nos centramos a investigar, cuáles son esas instituciones y cuáles son esas estructuras que favorecen la fragmentación del tejido social o la reconstrucción del tejido social. Por lo tanto, la violencia nos coloca delante de un fenómeno sistémico. O sea, que
que el problema de la violencia tiene que ver con diferentes instituciones y diferentes estructuras que lo que generan es un sistema que nos está llevando a la fragmentación social. Y es lo que les voy a explicar. Y por lo tanto, se necesita un enfoque que atienda las causas culturales y estructurales de la violencia. O sea, este problema que estamos viendo en México, para atenderlo, implica apuntalar acciones en diferentes instituciones, desde diferentes estructuras, porque si no va a ser difícil la capacidad de incidencia que podamos tener. ¿Mm? Y la noción para analizar y comprender este fenómeno fue la del tejido social, que es lo que ya explicaba. ¿Y por qué reconstruir el tejido social? Porque creemos que la paz y la seguridad va a ser consecuencia de un proceso de reconstrucción del tejido social, donde entra una diversidad de instituciones y de estructuras. Miren, aquí me preguntaban los CBX de León, ¿cómo podemos aportar o actuar ante el proyecto de nuestra región? Es lo que al final les quiero compartir. Al final tomo esos puntos de por dónde creemos que puede ser la participación. Por tanto, están los vínculos, la identidad y el acuerdo como el núcleo que ayuda a la reconstrucción o a la fragmentación del tejido social. O sea, que para rehacer tejido social necesitas atender vínculos, identidad y acuerdos, pero también para fragmentar el tejido social también necesitas vínculos, identidad y acuerdos. O sea, que el mismo narcotráfico construye vínculos. El mismo narcotráfico construye una identidad y construye unos acuerdos. O sea, que son elementos que determinan la seguridad o la inseguridad. O sea, esto, así lo dejo. Y miren, ¿qué instituciones vemos que están determinando esto? La primera y la más importante es la familia. O sea, que nosotros nos damos cuenta que la familia se ha fragmentado y que eso ha tenido como consecuencia que los niños, los jóvenes o los adolescentes dejen de tener un sistema de contención donde el niño pueda abstenerse de la violencia, el daño o el delito. Entonces, la familia al fragmentarse vulnera a los hijos y hace más propicio la capacidad de poderse vincular con diferentes actores no favorables para la sociedad, pero que no se entiende la situación de la familia sin su relación con otros determinantes. O sea, que la situación de la familia tiene que ver con cómo están el trabajo de las iglesias. O sea, la iglesia también lo vemos como otro elemento clave para la reconstrucción o la fragmentación del tejido social. Nos llama la atención que la mayoría de los casos donde se tiene un buen tejido social, encontramos que existe un tipo de trabajo pastoral que ha favorecido este trabajo y que eso tiene su relación con la familia. Y luego está el trabajo. La concepción del trabajo en México ha cambiado. O sea, el trabajo como vocación, como lugar para desarrollarte, como espacio para, pues para desarrollar tus capacidades, eso se ha ido perdiendo. Y la concepción de trabajo se ha ido entendiendo más como el empleo para tener la ganancia, para cubrir las necesidades. Entonces se ha perdido la noción del trabajo que dignifique a la persona. Y eso también afecta a la familia. Luego está el otro elemento, el gobierno. O sea, las prácticas políticas están determinando también el tejido social. Hemos encontrado de los elementos que más han dañado la relación en los barrios son los partidos políticos. O sea, el partido parte a la comunidad. Yo creo hay un tema de reflexión importante que en la siguiente etapa del proyecto lo queremos profundizar,
pero cómo la democracia viene a ser un elemento más occidental, no de nuestra cultura latinoamericana, que la democracia viene a romper el tejido social y que se nota muy claramente cómo a partir de la época democrática en México, después del 88, se aceleran los procesos de fragmentación de los barrios. Del 90 al 2015, una constante es que los barrios se han desorganizado y lo que queda de control o de organización son los partidos políticos. Bueno, luego está la relación con la tierra, que se nota más en el mundo indígena y campesino, pero la relación con la tierra tenía un carácter sagrado, un carácter de la tierra como educadora de valores. La tierra era un lugar donde la familia convivía, pero también donde la familia construía valores. La tierra permitía a los campesinos y a los indígenas deslumbrarse por el milagro de la vida, por el milagro de que la semilla crece y de la semilla ven que crece el, la planta del maíz y luego la mazorca. O sea, la tierra les ponía en contacto con la trascendencia de la vida, con la dimensión sagrada de la vida. Y con todas las reformas que se dieron en México después del 82, va cambiando la relación con la tierra. Y la relación con la tierra se vuelve más una relación económica, de ser una relación más sagrada, de una cosmovisión más de valores en los cuales educar a la familia, se convierte en una relación económica. Y también el entorno, o sea, la tierra o el entorno, pensando en la ciudad, que es el espacio público. El espacio público se nota muy claramente cómo la violencia, lo seguro es el espacio privado y lo inseguro es el espacio público. Y que ahora la preocupación, pues más bien es estar en los espacios privados, porque eso no es seguro. Pero en el fondo es un desarraigo de la tierra y del espacio público lo que estamos viendo. El otro elemento son los medios de comunicación social, que van transmitiendo estilos de vida que van deteriorando el tejido social. El otro son los mercados, y aquí mercado nos referimos a los mercados tradicionales. O sea, el mercado los tianguis o los mercados tradicionales, que son lugares de encuentro, que son lugares que han servido para hacer una relación más personal en la economía, donde encuentras, donde te enteras de lo que está sucediendo en el mercado era el periódico de la comunidad, era el lugar para compartir las noticias. Y ahora nuestra manera de informarnos está muy mediada por la prensa, por televisión, por el internet. Pero el mercado nos ponía en contacto directo con la realidad de la comunidad. O sea, nos enterábamos de viva voz lo que estaba pasando. El otro elemento son las fiestas. O sea, las fiestas, así como lo que más divide en un barrio actualmente están siendo los partidos políticos, lo que vimos que más une en un barrio son las fiestas. O sea, las fiestas religiosas, pero también fiestas cívicas, son de los elementos que quedan donde se logra renovar la cultura de la confianza y del cuidado. Ahora, también la fiesta está en un proceso de mercantilización, que es lo que vamos a platicar en la síntesis de la investigación que hicimos. Y el otro elemento es la organización comunitaria. O sea, la poca organización barrial que puede existir está favoreciendo la reconstrucción del tejido social. Y el debilitamiento de la organización comunitaria está debilitando la reconstrucción del tejido social. Finalmente, el otro elemento es la escuela. O sea, nosotros creímos por mucho tiempo que el solo hecho de tener escuela, o sea, el solo hecho de tener tu certificado de primaria, tu certificado de secundaria, tu certificado de prepa o tener el título, ya te hacía un hombre de bien. O sea, que pensábamos que la escuela en sí misma era generador de desarrollo y no, lo que encontramos es que no. O sea, depende
¿Qué tipo de formación te da la escuela? Depende del enfoque educativo, de las habilidades que te está generando. Entonces, la escuela en sí misma no es generador de desarrollo en una comunidad. Depende el enfoque, depende de las habilidades que se están desarrollando. Y más bien la escuela es el espacio donde se refleja el tipo de relaciones que se está dando en la familia y en los barrios. Por eso ha crecido la violencia, porque la escuela es reflejo de la violencia que ha crecido en otros espacios. Bueno, estos determinantes institucionales que pueden ver aquí en esta figura, nosotros los pudimos agrupar en 4 determinantes estructurales, que tendría que ver con lo familiar electivo. O sea, vemos que la familia y la capacidad que tú tienes de elegir, o sea, los amigos que tú eliges, por eso electivo, las amistades que tú eliges, eso es un determinante estructural que está favoreciendo la reconstrucción o la fragmentación del tejido social. El otro elemento es lo socioeconómico, o sea, el tipo de desarrollo, el enfoque de desarrollo que tenemos está determinando el tipo de vínculos, el tipo de identidad, el tipo de acuerdos y el tipo de instituciones que estamos teniendo. O sea, en la actualidad vemos que está sobrevalorado el desarrollo económico y eso ha hecho que las instituciones puedan encaminarse más hacia un modo de desarrollo, un paradigma de desarrollo que lo ves tú en una línea de tiempo y que eso ha fragmentado el tejido social. El otro elemento es lo político-jurídico, que tiene que ver con el sistema de partidos, con el sistema de justicia, con el modo de aplicar los programas de gobierno y finalmente la estructura de lo cultural y educativo. Lo que tiene que ver con escuela, lo que tiene que ver con la cultura que se genera a partir de los medios de comunicación. Por tanto, ahí ponemos la síntesis. La transformación del tejido social se debe a un proceso de desvinculación social favorecido por este sistema económico centrado en el crecimiento económico y un proceso de individualización que conduce a la desigualdad social y a una incapacidad para regular la libertad y el ejercicio del poder, que es lo que explicamos aquí más adelante. Entonces, miren, ¿qué encontramos? Lo que encontramos es que el fenómeno que estamos viviendo en México de la violencia, más bien, no, o sea, no es una crisis del modelo económico, no es una crisis del capitalismo, no es una crisis de la sociedad. Lo que estamos viviendo en México y en el mundo es una crisis de los fundamentos de la modernidad. O sea, que los principios, el principio y fundamento de la modernidad está en crisis. Y eso es lo que explico en este cuadro. O sea, la modernidad que surge en tiempo de San Ignacio. Por eso estas cosas yo creo que tienen que ver también mucho con nuestra espiritualidad. O sea, la modernidad tenía como base la construcción de la autonomía del individuo. O sea, en una época donde lo colectivo determinaba un modo de pensar, un modo de proceder, como lo vivió Ignacio en su época, lo que decía el monarca, eso se tenía que hacer. Lo que decía el obispo, eso tenía mucho peso. Determinaban la construcción de lo colectivo y lo que tenían como tradición y como costumbre. El que salía de la tradición y la costumbre era mal visto. Entonces, surge la modernidad surge tratándose de independizar del poder del monarca y del poder religioso para la persona por sí misma pueda definir las cosas. Como lo dice San Ignacio, es de mayor fruto espiritual que la persona por sí misma se dé cuenta de las cosas a que alguien se lo haga saber. Ese es el principio de la modernidad. Ignacio pone otros elementos que
que la sociedad actual no lo supo incorporar. Yo les he platicado a algunos. Es muy interesante ver cómo ante este problema, o sea, la crisis de la colectividad o de la premodernidad, San Ignacio hace una propuesta de un modo, pero otra persona, otro autor que hace también una propuesta en el mismo tiempo San Ignacio es Thomas Hobbes. Y ver cómo los dos abordan el tema de la autonomía ayuda mucho a entender la crisis actual. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que, que toda la modernidad en México, o sea, la modernidad en México empieza desde las reformas borbónicas en 1767, empieza el proceso de modernización. Después vendrá las reformas liberales con Juárez, el segundo proceso de modernización. Después viene el tercero, que es el que estamos viviendo con el neoliberalismo, a partir del 82 con Miguel de la Madrid. Entonces, ¿qué vemos? Que en el 82 empieza un proceso de mercantilización de la vida. O sea, que nuestra manera de mirar a la familia, nuestra manera de mirar la educación, nuestra manera de mirar la opción de la profesión o de la carrera o hasta la fiesta religiosa, ha entrado en un proceso de mercantilización. O sea, eso se nota, lo notamos en casi la totalidad de las áreas de nuestra vida. Hasta la relación entre padres e hijos se ha mercantilizado. Yo qué te doy y tú qué me das. Este intercambio. La mercantilización de la vida ha